el primer problema no vale mucho. Porque aquí solo hay una regla del cociente. Entonces la idea es que, digamos, la derivada del seno inverso casi que por definición es 1 partido la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Entonces aquí tengo seno de x dividido la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado menos, y luego derivo el denominador, la derivada del seno es coseno, y luego coseno de x por seno inverso de x. Y luego todo esto lo divido por el cuadrado del denominador. Entonces aquí no había mucho que hacer, esto es todo, 10, 10 y 10. Pero ahora el problema realmente interesante es este. Entonces la idea es que aquí, digamos, tenemos que como que percatarnos que el globo tiene un ascenso vertical. Entonces el globo va a estar aproximadamente por acá. No, es que eso es lo más crítico, porque entonces la idea es que teníamos que ver dónde estaba esta cámara de rastreo. Y aquí parece que está como que a una dirección constante. Aquí quiero probar algo. No, este no borra en realidad. No, sí borra, Es que me regalaron aquí unos lapiceros de que uno puede borrar si uno se equivoca con el lapicero. Entonces, digamos, aquí estaría la cámara. Entonces los 1200 no están acá porque dicen del punto de lanzamiento. Entonces como que pareciera de que por acá salió el globo. Entonces después de que aquí salió, aquí empezó a subir y todo. Y luego digamos como que hay una razón de cambio constante del globo. Hay una y' que es igual a 480. Ahora, gran parte de los puntos están con el diagrama y con haber identificado bien, digamos, en dónde están parados y todo. Entonces la idea es que esto es un triángulo rectángulo y pueden aquí tal vez decir, bueno, b al cuadrado es igual a y al cuadrado más 1200 al cuadrado, pero como van a ver estos 1200 no van a servir mucho, van a servir ya hasta el final, porque la idea es esto. ¿Por qué, digamos, no vamos a usar Pitágoras, sino vamos a usar trigonometría? Porque nos estamos refiriendo a un ángulo. Entonces tengo que relacionar la altura del globo con el ángulo y con la información que me están dando los 1200. Y luego dicen, bueno, tengo que encontrar el ángulo para el cual el ángulo crece una razón de cambio de 0.1 radianes por minuto. Entonces aquí tenemos ya el P'. Entonces a medida que va subiendo este globo, este ángulo va a ir aumentando. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es encontrar una relación entre vamos a decir esto, y, teta y 1200. Entonces la idea es que todo esto sale nítido con tangente. Entonces ya con el hecho de que hayan escrito tangente de teta es igual a y partido 1200, aquí casi que hay 30 puntos solo con esto. Entonces esto ya digamos. Luego la derivada, entonces tengo que derivar todo esto respecto a t. Ajá, por teta prima 1 partido 1200 por y prima. Entonces aquí el y prima es bien importante. Es que parece fácil, pero lo más difícil es hacer el diagrama e encontrar la relación adecuada, derivar. Y entonces luego lo que hago es que sustituyo valores conocidos. Entonces si sustituyo valores conocidos tengo que secante al cuadrado de teta por teta prima es igual a 0.1. Y todo esto es igual a 480 dividido 1200. Entonces la idea es que para resolver para el secante al cuadrado de teta tengo que multiplicar todo por 10.
Ya llegando a este punto prácticamente hay 50 puntos. 4800 dividido 1200, esto es igual a 4. Y luego aquí viene la parte realmente crítica. Secante al cuadrado es igual a teta. Entonces esto significa que secante de teta es igual a 2. Es un poco difícil encontrar cuándo secante es igual a un número. Entonces lo que podrían haber hecho es que saben que secante es 1 partido coseno. Entonces esto es lo mismo, encontrar cuándo coseno de teta es igual a 1/2. Entonces ahí con la regla de la mano pues van a encontrar que ese ángulo tiene que ser de 60 grados. Pero con 60 grados tenemos raíz cuadrada de 1 partido 2. Y entonces ahora ya pueden ver por qué este problema vale más. Entonces el ángulo es de 60 grados. Si expresaron el ángulo en grados en vez de radianes, pues está bien. Ah, ah, hay varios problemas acá. Eh, los grados son 70 puntos. Los grados son 70 puntos. Pero yo creo que si llegaron a secante de teta es igual a 2, aquí habrían como 50, 60 puntos. Entonces continuamos con la clase de hoy. La clase de hoy es prácticamente vamos a finalizar el capítulo 3. Solo nos quedaron pendientes, hay unas funciones que no se usan tanto como las trigonométricas, pero lo que pasa es que hay algunos problemas de aplicación que tienen que ver con resortes o algunas formas como crecen las poblaciones y una forma de escribir algunas funciones exponenciales de manera abreviada es a partir del seno hiperbólico y el coseno hiperbólico. Entonces, digamos, la idea es que vamos a definir estas funciones. Vamos a ver un poco de sus propiedades. Esta yo creo que en qué página está, como 160. Sí, esta está como en la página 160. Miremos acá. Y, 160, sí, la atiné para esta página. Entonces vamos a ver estas funciones, vamos a ver qué propiedades tienen. Posiblemente la lección más bonita de este problema es que a pesar de que son combinaciones de funciones exponenciales, van a tener propiedades muy similares a las funciones trigonométricas. Entonces sus derivadas van a ser similares, sus integrales también. Pero eso lo vamos a ver posteriormente y hasta van a tener algunas identidades hiperbólicas. Y entonces vamos a trabajar algunas de estas y así ya tenemos todas las funciones que se pueden ver en cálculo. Entonces lo primero es que aquí tenemos, digamos, seno hiperbólico. Y seno hiperbólico se va a definir de esta forma. El seno hiperbólico de x es igual a 1/2 e a la x menos e a la menos x. Entonces esta función es una combinación de dos funciones exponenciales. Nuestra función exponencial usual menos la función exponencial de decrecimiento. Y lo interesante es que aquí podemos empezar a desmenuzar algunas propiedades de estas funciones. Por ejemplo, digamos, lo primero que podemos tratar de ver es su dominio. El dominio de esta función, ¿cuál sería? ¿En algún momento se indefinen estas funciones exponenciales o no? No se indefinen. Entonces aquí el dominio son todos los reales. El rango ya es una pregunta más capciosa, pero lo que podemos ver es que esta crece de manera exponencial de una forma muy rápida. Entonces posiblemente vamos a tener números como de 0 a infinito. Ahora, la otra parte de la gráfica, ¿por qué también el dominio incluye de menos infinito a 0? Sucede que cuando esta función exponencial tiene un exponente negativo y estamos encontrando, por ejemplo, seno hiperbólico de
evaluado en x es igual a menos 2, el e a la menos 2 se vuelve muy pequeño, pero este se vuelve un menos e a la 2, lo cual va a ser un número negativo muy grande. Entonces esta función vamos a ver que se va a parecer como a una función cúbica, pero que crece de manera muy rápida. Entonces, cuesta evaluar estos valores de seno hiperbólico, pero un valor que sí podemos evaluar sin ningún problema es el seno hiperbólico de 0. Entonces, este es igual a un medio e a la 0 menos e a la 0. Entonces, todo esto aquí se simplifica y aquí no hay necesidad de calculadora. 1 menos 1, 0. 0 un medio o simplemente 0. Entonces, esta es una función que va a pasar por el origen. Otra cuestión aquí bien interesante de esta función. Bueno, es como les decía. Esta función, si x es muy grande, prácticamente se va a comportar como un medio por e a la x. Entonces va a crecer de manera bastante acelerada. Algo que vamos a ver aquí interesante es que esta es una función que va a ser impar. ¿Por qué va a ser una función impar? Quiero evaluar el seno hiperbólico en menos x. Entonces aquí, ¿qué hago? Cada una de estas x's la reemplazo por menos x. Entonces aquí tengo un medio de e a la menos x menos e, pero ahora se vuelve e a la x. ¿Por qué a la x? Porque tengo menos x por menos 1. Entonces, digamos, aquí no tengo exactamente la función seno hiperbólico, pero ¿qué sucede si factorizo, digamos, aquí este signo negativo y lo escribo de esta forma? Menos un medio e a la x menos e a la menos x. Entonces lo que tengo aquí, ¿a qué es igual? ¿Por qué estás metiendo 0 y x? Y menos x para tratar de deducir propiedades de la función seno hiperbólico. Entonces aquí lo que van a ver es que otra vez tengo la función seno hiperbólico, pero ahora la tengo multiplicada por un signo negativo. Entonces aquí en realidad lo que encontramos es que el seno hiperbólico de menos x es igual a menos seno hiperbólico de x. Entonces eso significa que esta es una función impar. Lo factoricé. Si factorizo aquí el menos, tengo menos por e a la menos x más e a la x. Entonces lo que tengo aquí adentro es prácticamente la función seno hiperbólico, pero ahora tengo ese signo negativo enfrente. Entonces, como esta es una función impar, ¿cómo graficaría toda la parte de esta gráfica que corresponde para valores negativos de x? Una reflexión respecto al origen. Entonces grafico esta misma parte, pero ahora viendo hacia abajo. Entonces esta es la gráfica de nuestra función. Aquí ya pueden ver con más claridad el rango y todo. Pueden ver incluso que aquí el único intercepto en x y el intercepto en y es el origen. E intercepto en y es simplemente el origen. Y aparte que pueden ver sobre esta función, tiene alguna asíntota vertical, horizontal. Vertical no tiene porque el de esta función siempre está definida. Entonces esta no tiene asíntotas verticales. Y si es una función que está creciendo de manera desenfrenada y no tiene forma de caer, digamos, ¿tendría alguna asíntota horizontal? Tampoco. Para que tuviera como que aquí necesitara que se estuviera acercando a un valor en y. Entonces esta es una función que crece bastante rápido. Si en algún momento quieren evaluar en la calculadora, digamos, solo necesitan hacer aquí if sen y entonces ya les saca seno hiperbólico y como pueden ver, es una función que crece rapidísima. Ya cuando x es igual a 5, el valor de seno hiperbólico es aproximadamente igual a 74.20. Si quieren encontrar el seno hiperbólico, no sé, de menos 8, este ya les da como menos 1490. Entonces es una función que crece de manera exagerada. Entonces esta es la del seno hiperbólico. El coseno hiperbólico va a tener una diferencia muy pequeña respecto al seno hiperbólico. La única diferencia es que aquí voy a tener un signo más en vez de un signo menos. Y van a ver cómo eso va a cambiar dramáticamente este problema.
la gráfica de coseno hiperbólico. Entonces, digamos, aquí, otra vez, ¿se va a indefinir en algún momento esta función? No. Ahorita el rango sí lo voy a dejar muy pendiente. Porque, digamos, lo que vamos a empezar a hacer es, bueno, ¿cómo encuentro ahora coseno hiperbólico de 0? Coseno hiperbólico de 0 es un medio evaluado en e a la 0 más e a la 0. Entonces, ¿todo esto a qué es igual? 1 más 1, partido 2. Bueno, es que sería 2 medios, porque el primero nos da 1. Ajá, este sí es igual a 2. Aquí no se cancelan, porque recuerden, e a la menos 0 es igual a 1, no es menos 1. Entonces, aquí ya tengo esto. Sí, a la 0 es 1, sí. E incluso más, para ser más general, a la 0 es 1. Pero ahí no sería uno. Sí, puedo poner 2 medios y esto es... no, voy a probar aquí. Porque sería 2 entre 2. Sí, 2 entre 2. Aquí tengo el borrador mágico. Este borrador, tengo que tener cuidado que este estudiante se lo va a andar usando. Aunque lo bueno es que sí queda una gran marca ahí como que se borró. Entonces, vamos a ver si esta es una función par o si es una función impar, porque yo creo que eso es lo que nos va a aclarar una duda sobre cómo se va a ver esta gráfica. E0 es 1, ¿verdad? Sí, E0 es 1 y 1 más 1 es 2, pero 2 partido 2 es 1. Entonces, coseno hiperbólico de menos x, ¿a qué es igual? Es igual a un medio más e a la x. Entonces, ¿esto creen que es otra vez coseno hiperbólico? Sí sería, porque coseno hiperbólico, digamos, empieza con e a la x. Este está empezando con e a la menos x, pero en realidad puedo decir que esto es un medio de e a la x más e a la menos x. Lo que yo no entiendo es por qué metéis el 0, o sea, por qué todo aquí en 0. Porque es un valor que me permite orientarme sobre dónde va a estar esta función. O sea, va a estar en 0,1. En 0,1. Vale. Ajá, en 0,1. Y luego no solo esto, sino que también encuentro que coseno hiperbólico de menos x es igual a coseno hiperbólico de x. Entonces esto me indica que esta es una función par. Entonces lo bonito de esta gráfica es que desde de encontrar esta información, es como que lo que voy a ver es, bueno, aquí grafico, identifico el punto 0,1 y luego solo me recuerdo de que, digamos, de que si quiero, como estas son funciones exponenciales y las estoy sumando, esta va a crecer de manera muy rápida acá. Entonces aquí vamos a tener una gráfica como esta. Esta es función par. Esta es una función par, no es impar. Este borrador está haciendo maravillas. Aunque queda un poco sucio. Entonces, si esta es una función par y al lado derecho del eje X tengo esta gráfica que es como una parábola, del lado izquierdo, ¿cómo sería esta gráfica? Sería como esto, porque es una función par. Entonces pueden ver que prácticamente un seno hiperbólico se visualiza como una función cúbica, mientras que un coseno hiperbólico se visualizaría como la gráfica de x al cuadrado más 1. Entonces, ¿por qué hice primero la gráfica antes que el rango? Porque ahora sí puedo identificar claramente por inspección de la gráfica de esta función cuál sería su rango. Entonces aquí damos el rango de esta función, ¿cuál sería? Sí, de 1 a infinito, ¿sí? Sí, porque el valor más bajo que puede tener coseno hiperbólico es 1 y ya luego, digamos, estalla. ¿Y cómo sabías si era una parábola? Porque tiene forma de una parábola, digamos. Esta función va creciendo rápido, pero como es par, prácticamente las funciones pares van a tener gráfica de parábolas, excepto si en aquí tuviéramos partes donde sube y baja la función. Entonces ahí sí a la gráfica nos queda algo que no es una parábola. ¿Y por qué esta es par y la otra es impar si las dos se quedaron
Ah, es que recordemos la definición de función par. Función par es que f de menos x es igual a f de x. Entonces esto es lo que tengo acá. Tengo simetría respecto al eje y. En esta otra tengo algo un poco diferente. Ajá, menos. Ajá, entonces aquí tengo que f de menos x es igual a menos por f de x. Entonces cuando tengo esto es cuando tengo la simetría respecto al origen. Entonces, esta es otra función que tampoco no va a tener ni asíntotas verticales ni horizontales. Entonces, vamos a empezar a ver aquí algunas cuestiones de esta función. Ah, bueno, y aquí solo para terminar con coseno hiperbólico, no tiene interceptos con el eje x. Y su intercepto con el eje y es el punto 0,1. Entonces lo bonito de esto es que vamos a tener tangente hiperbólico, cotangente hiperbólico, secante hiperbólico, pero lo curioso es que todas estas funciones se definen en términos de seno hiperbólico y coseno hiperbólico. Entonces, digamos, aquí tenemos tangente hiperbólico. ¿Cómo creen que se definiría tangente hiperbólico? Es como hace el nombre, digamos, tangente es seno partido coseno, entonces aquí es seno partido coseno, pero es hiperbólico. Luego cotangente hiperbólico es igual a coseno hiperbólico de x partido seno hiperbólico de x. Y tenemos secante hiperbólico y cosecante hiperbólico. Estas no se van a utilizar mucho, pero lo bonito de estas es que practicamos reglas de derivación. Entonces, secante hiperbólico es 1 partido coseno hiperbólico. Estas también tienen funciones trigonométricas inversas, pero esas sí definitivamente no las vamos a ver acá. Ya es demasiado, entonces ahorita nos tenemos que familiarizar con estas funciones. Entonces ahorita lo primero que vamos a hacer es, bueno, ya tenemos seno hiperbólico y coseno hiperbólico, pero lo que quiero encontrar es tal vez información sobre coseno hiperbólico, qué dominio va a tener esta función, cuál va a ser su rango y alguna que otras propiedades. Entonces generalmente si tenemos las funciones seno, coseno y tangente, ya no tenemos necesidad de las otras que son recíprocas, sino que simplemente todo lo expresamos las recíprocas es 1 partido coseno hiperbólico para secante hiperbólico y es más fácil trabajar así. Entonces ahorita vamos a trabajar con esta función. Vamos a considerar la función tangente hiperbólico. Entonces lo primero es que vamos a encontrar el dominio de la función. Voy a decir que este es un ejercicio 0. Entonces la gran pregunta acá, si quiero encontrar el dominio de tangente hiperbólico, tengo que escribirlo de esta forma. Y aquí, como pueden ver, tengo un cociente. Pero la gran pregunta es que esta función está definida cuando el denominador es diferente de 0. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Puede en algún momento coseno hiperbólico ser igual a 0? ¿Era la 1 es 0 no? No, era la 1 es E. Entonces no. No. Entonces, como coseno hiperbólico, y si vemos aquí la gráfica, como coseno hiperbólico nunca se hace 0, esta función nunca se indefine. Y esta, digamos, tiene como dominio todos los reales. Ahora, lo curioso es que el rango de esta función les va a quedar un rango bien interesante, porque si aquí evalúan, por ejemplo, tangente hiperbólico de 10, les da .9999. Entonces aquí hay algo bien curioso con tangente hiperbólico y 1.
Entonces como que pareciera que tangente hiperbólico no se puede pasar de 1. Y luego incluso si trabajan con números negativos, les queda menos 0.999. Ah, ese nos queda 0. ¿Por qué? Y bueno, y menos 1. Del tangente hiperbólico de 0 nos queda 0. Pero es solo porque como tangente hiperbólico es seno hiperbólico partido coseno hiperbólico, si quiero en algún momento encontrar tangente hiperbólico de 0, esto es igual a seno hiperbólico de 0 dividido coseno hiperbólico de 0. Seno hiperbólico de 0 es 0 y coseno hiperbólico es igual a 1. Entonces esta es una función que va a pasar por el origen. Entonces lo que vamos a determinar acá es... Ahí dice el 0 para verlo, el rango. No, el rango todavía esto lo tengo... ¿Y el 0 qué es? Para poder graficar, ¿no? Sí, la idea es que queremos graficar tangente hiperbólico, pero tenemos que armar una gran estructura para este problema. O sea, ahorita lo más que sabemos es que esta función siempre está definida, pasa por el origen, pero digamos, no sé más sobre esta función. Entonces, ¿cómo puedo determinar si tangente hiperbólico es función par, impar o ninguna? Lo que tengo que hacer es tengo que encontrar el tangente hiperbólico de menos x. Sería ninguno, ¿no? Miremos, porque... Ninguno o impar. Sí, entonces miremos acá. Entonces lo que tengo que ver es, tengo que ver a qué se simplifica tangente hiperbólico evaluado en menos x. Entonces utilizo otra vez la definición de seno y coseno hiperbólico que tenemos para tangente. Y ya tengo esto, pero aquí sabemos algo sobre la función seno hiperbólico. ¿Esa es par o impar? Es impar. Entonces este signo menos como que puede salir. O sea, solo era que poner como normalmente eran. Sí, y coseno hiperbólico es Ah, par. era par, entonces solo corto. Ajá. Pero aquí que tenemos entonces menos seno hiperbólico partido coseno hiperbólico. Ah, sí, es impar. Bien, muy bien, Paulina. Ahí, cuando platique con Danilo le voy a comentar que fuiste la única que pudo resolver este ejercicio. ¿Yo? Sí, a Danilo, Danilo Román. Yo creo que él te dio clases el año pasado. ¿Qué cosa? Danilo te dio clases el año pasado. Danilo Román, en el metro. Pues yo no estaba en el... Ah, entonces no sé quién de ustedes está en el metro. Debe ser la otra Paulina. Yo, Ah, tú, es que... sí, yo sí estoy en el metro, pero él era mi director, pues no me da clase. Ah, bueno. Entonces no va a poder hablar con Danilo. Que hay dos Paulinas, me confundieron. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya tenemos que esta es una función impar. Entonces esta gráfica posiblemente se va a parecer como una función cúbica. Pero ahora aquí viene un ejercicio bien interesante. Y esto, como vamos a ver el día de mañana, vamos a estar viendo cómo evaluar asíntotas horizontales por medio de derivadas. Entonces encuentre las asíntotas horizontales de tangente hiperbólico de x. Y esto sí es un ejercicio un poquito difícil. Esto es partido coseno hiperbólico. Otra vez este borrador. Bueno. Entonces la idea con este problema es que ahora tengo que evaluar este problema de límites. Pero este sí es difícil porque tengo que este se va a infinito y este otro también se va a infinito. Entonces ahorita como que en cierta forma tengo que utilizar las definiciones de derivadas. Entonces aquí tengo un medio
e a la x menos e a la menos x, partido 1/2 e a la x más e a la menos x. Y aquí, digamos, nos tenemos que recordar de las propiedades de las funciones exponenciales, qué sucede con su comportamiento cuando tienen a infinito y cuando tienen a menos infinito. O sea que seno y coseno siempre van a ser e a la x menos e a la menos x. Sí, el coseno hiperbólico tiene el signo menos y el coseno hiperbólico tiene el signo más entre las dos funciones exponenciales. Entonces, digamos, aquí si tengo una función exponencial y le evalúo cuando x tiende a infinito, este valor se dispara al infinito, porque ahí tenemos un crecimiento exponencial ilimitado. Mientras que en este caso, si tenemos e a la menos x, este es igual a 0, porque este es un decrecimiento exponencial. Entonces aquí tenemos que ver, entonces aquí la clave es que todos estos límites se pueden resumir de la siguiente forma. E al infinito tiende a infinito y e a la menos infinito tiende a 0. Entonces lo que vamos a ir viendo es a qué tiende cada uno de estos. Este es infinito, infinito menos 0. Y esto es infinito más 0. Entonces lo que voy a hacer es que solo voy a empezar cancelando estos. Voy a decir que estos... no, pero no, los que tienen a 0 son estos. Estos son los que tienen a 0. Los otros son los que se disparan a infinito. Sí, pero ahí está. Borremos este. Entonces que aquí este todavía no se va. Entonces la idea es que ahorita, digamos, tengo que ir simplificando este problema. Como pueden ver, este es un problema un poquito complicado por el manejo de los menos infinitos. Entonces aquí tengo 1/2 de 0 menos e a la menos x, partido 1/2 de 0 más e a la menos x. Estos 1/2 nos están molestando un montón, entonces estos, lástima que no los cancelé desde el principio. Pero digamos, si los cancelo ahorita... Pero no entiendo por qué e a la x se va a 0. Porque como x tiende a menos infinito, aquí lo que tengo es que e a la menos infinito tiende a 0. Y este sí es un problema un poco difícil porque es bien conceptual. Entonces la idea es que ahora solo tengo que evaluar este problema de límite. Pero ahí se tiende a menos infinito arriba y infinito abajo, ¿no? Sí, pero ¿qué miran entre estas dos funciones? Como que se pueden cancelar. Sería menos 1. Sí, menos 1. Entonces ya encontramos la primera asíntota horizontal. La primera asíntota horizontal es y es igual a menos 1. Y esto iba atado con el hecho de que cuando, digamos, en la calculadora querían encontrar el tangente hiperbólico, digamos, de menos 200, esto les da menos 1. Entonces ahí rápido llegamos a la asíntota horizontal. Pero todavía nos falta una más. ¿Qué sucede cuando esta función tiende a infinito? Entonces ahorita no voy a escribir esto, sino de un solo voy a escribir esta función. Porque ahorita como que ya nos estamos haciendo una idea sobre cómo trabajar este. Punto 5, e a la x menos e a la menos x, partido, punto 5, e a la x más e a la menos x. Entonces, como habíamos dicho, estos se van. Ahora aquí miremos cuáles de estos son los que se hacen 0. Este como que no se hace 0, porque ahora tenemos el más infinito. Este tampoco. Ahora estos sí como que se hacen 0. Entonces, como estos se hacen 0, lo que voy a tener es el límite cuando x tiende a infinito, e a la x partido e a la x. Sí, es 1, Y este es un problema bien bonito porque cuando mañana estemos viendo la regla del L'Hopital, este es un problema que ni siquiera se puede resolver. Esos son dos problemas que no se pueden resolver con la regla del L'Hopital. Esa sí no. Esa sí no, pero lo que pasa es que tenemos el tema de gráficas que nos va a ocupar un montón de la clase. Y es que ese sí es un tema que solo se puede hacer con calculadora. ¿Ah? Pueden, pero lo que pasa es que aténganse
tomen nota que para el parcial si no va a haber calculadora, porque si estamos tratando de poner problemas que no requieran de calculadora. Entonces, ahora, ¿cómo utilizo toda esta información para graficar tangente hiperbólico? Ah, y esta es una gráfica que se va a parecer un montón a la de tangente inverso. Prácticamente van a ser indistinguibles. Lo único es que las asínotas verticales, horizontales de tangente inverso cambian. Entonces, ¿cómo grafico tangente hiperbólico? Sabemos que pasa por el origen. Entonces pasa por 0,0. ¿Cómo puedo graficar el hecho de que tangente hiperbólico se acerca a 1 cuando x tiende a infinito? Ahí todo lo que primero que hiciste fue poner las asíntotas. Ah, sí. Sí, porque de estas no puedo pasarme. Entonces esta gráfica se va a ver como de esta forma. X y Y. Y luego, ¿cómo grafico el resto? Cuando voy a menos infinito, esta función se acerca a menos 1. Entonces graficaría algo así. Y como pueden ver, esta es una función que es impar. Y pasa por 0,0. Ah, sí, pasa por 0,0. Entonces aquí finalmente ya puedo finalizar aquí el dominio de esta función. Todos los reales, pero el rango es solo entre menos 1 y 1 y sin incluir el 1. Y aquí, digamos, la calculadora les da un pequeño error porque tangente hiperbólico de 200 no es igual a 1, es un número .9999, pero como tiene tantos 9, prácticamente la calculadora no tiene suficientes decimales para distinguir entre el .999 con 20 decimales y el .99 con 15 decimales, entonces lo aproxima a 1. Entonces ahorita ya nos estamos acercando a los problemas realmente bonitos. Y son de páginas. Donde se puede revisar y sale como de Ya vamos a llegar a las derivadas, o van a ver que cuando lleguemos a las derivadas, este tema se vuelve más bonito. Entonces ahorita vamos a utilizar las definiciones de seno hiperbólico y coseno hiperbólico de sinh y cosh para simplificar las siguientes expresiones. Donde vamos a hacer particular énfasis a esta expresión, porque ahora esta expresión va a ser el equivalente de la identidad trigonométrica coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1, pero con hiperbólicas cambia un poquito. Entonces, digamos aquí, ¿qué va a suceder? todas pones al cuadrado. Todas al cuadrado, y aquí era igual coseno hiperbólico. Un medio de e a la x más e a la menos x. Entonces todo esto tiene que estar elevado al cuadrado. Menos todo esto elevado al cuadrado, un medio de e a la x menos e a la menos x. Ah, es que quiero tratar de ver a qué es igual coseno hiperbólico al cuadrado de x menos seno hiperbólico al cuadrado de x. Entonces aquí tengo coseno hiperbólico con su definición original. Y aquí tengo seno hiperbólico. Entonces aquí tengo que desarrollar dos productos notables. Entonces tengo un medio al cuadrado y un medio al cuadrado. Eso nos queda igual como a un cuarto, ahí no hay tanto problema. Pero el problema es a la hora de desarrollar esta expresión, ¿qué voy a tener? E a la x al cuadrado, que es igual. Es e a la 2x, porque recuerden que tenemos que sumar los exponentes. Luego este por este, tengo que hacer más 2 por este, pero ¿qué podemos concluir sobre e a la x por e a la menos x? ¿A qué es igual esto? Es 1, porque sumo exponentes, bueno, en este caso estaría restando e a la 0 y esto es igual a 1.
Entonces cuando miren el término en medio no voy a tener estos porque se cancelan entre sí. No es que estoy desarrollando el producto notable porque todo esto tiene que ser elevado al cuadrado. Tengo que elevar esto al cuadrado. Entonces ya elevé el primer término, el segundo los multiplico entre sí, los multiplico por 2. Y luego este último digo, bueno, más e a la menos 2x. O sea, sería el primero al cuadrado, que sea Ajá, 2x, más 2 por los primeros de estos dos multiplicados. que te da 2, ¿ok? Sí, es 2 porque e a la x por e a la menos x es igual a 1. Y como es por 2 veces, Ujú. da por segundo. Y luego voy a desarrollar este. Entonces, este primero lo elevo al cuadrado y luego todo esto lo elevo al cuadrado. Es el cuadrado perfecto, sí. Sí, la fórmula cuadrática es esta otra. Y ajá, esto es otra cosa. Sí, entonces aquí nos queda e a la 2x, solo que ahora esto es menos. ¿Por qué menos 2? Porque por el signo, ajá. Más e a la menos 2x. Y ahorita van a ver que ya después de hacer este paso, van a ver, empezar a ver simplificaciones bien, pues, bien convenientes. ¿Sí? ¿Ah? No, es que con los productos notables recuerden que a menos b al cuadrado es igual a al cuadrado menos 2 por a por b más b al cuadrado. Porque al multiplicar el último le hago un menos b por un menos b. Entonces aquí tengo e a la 2x más 2 más e a la menos 2x. Pero luego, ¿qué sucede con estos otros términos? Menos e a la 2x más 2. Y luego el último nos queda un menos e a la menos 2x. Sí, excelente, qué rápido hiciste esta operación. Entonces todo esto se cancela. Entonces aquí tenemos prácticamente la identidad hiperbólica más importante, que nos va a servir para encontrar algunas derivadas. Esta es casi que la fundamental. Yo creo que al otro estudiante le voy a pedir que me traiga un lapicero rojo. Me están gustando estos. Y yo creo que estos son recargables, entonces no tengo que volver a comprar el lapicero. Bueno, pero es más barato solo la tinta que todo el lapicero. Luego tenemos este otro problema, que ese también es un poco interesante, pero yo creo que mejor hagamos algo. Este lo voy a dejar para el final de la clase porque ahorita estoy viendo que sí es necesario que haga las derivadas de las funciones hiperbólicas. Entonces este después lo vamos a ver posteriormente, es como el equivalente a una identidad de doble ángulo. Porque sí me interesa ver más las derivadas que esta identidad. Coseno cuadrado. Digamos, si no fuera hiperbólica, ¿cómo sería la identidad normal? La trigonométrica es coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1, pero como hemos visto aquí esta x puede ser cualquier otra cosa, entonces en algún momento pueden tener coseno al cuadrado de x al cubo más x más seno al cuadrado de x al cubo más x, todo esto es igual a 1. Entonces ahí es donde esta identidad es bastante mágica. Lo que pasa es que esto me interesa más las derivadas que esta identidad. Porque es lo que dicen, bueno, por eso es que se llaman seno y coseno hiperbólicos. Sus derivadas se parecen un montón a las derivadas de las funciones trigonométricas. Entonces, digamos, ahí está cómo encuentro la definición de la derivada de seno hiperbólico. Obviamente no nos vamos a ir por la definición, sería una pesadilla este problema. La idea es que vamos a utilizar la definición de seno hiperbólico. E a la x menos e a la menos x. No, pero no la definición derivada,
pero sí vamos a usar la definición de seno hiperbólico. O sea, no voy a hacer seno hiperbólico de x más h menos seno hiperbólico de x partido h y luego ver que este límite cuando h tiene 0. Pero luego, ¿qué vamos a hacer? Ya conocemos la derivada de a a la x y también conozco la derivada de a a la menos x. Entonces, ¿cuál es la derivada del primer término? 1/2 e a la x. Y luego el segundo término, ¿a qué es igual su derivada? ¿Cómo así la derivada? ¿Puedo repetir? Ah, es que tengo que encontrar la derivada de esta función y de a la x. ¿Cuál es de a la x? Sí, es simplemente a la x. Y luego esta otra también va a ser similar, pero tomemos nota de que aquí hay un signo. Por menos 1. Sí, se va a volver positivo. ¿Por qué? Porque es e a la menos x por menos 1, pero como aquí tengo un signo negativo. Entonces es el de cos más. Sí, es cabal. Sí, aquí ¿qué función tenemos? Coseno hiperbólico. Entonces ya encontramos que la derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico. Es igual a la de seno normal. Sí. Ajá, la de seno normal. Esa es la idea. Y digamos, aquí van a ver que todas estas son bastante similares. Entonces, coseno hiperbólico todavía tengo que utilizar de la definición de coseno hiperbólico. Y aquí van a ver que también como que ocurre algo bien curioso. Entonces, aquí reemplacé coseno hiperbólico por su definición. ¿Qué sucede si derivo esta función? ¿A qué es igual su derivada? 1/2 E a la x. y luego el segundo término, ¿cuál es su derivada? Es lo mismo. La derivada Y... menos. Ahora es seno. Ajá, Pero no negativo como en la de. no, es positivo. Entonces esta es primera diferencia entre estas funciones hiperbólicas, que sus derivadas van a ser prácticamente iguales, pero vamos a tener que tener mucho cuidado con los signos. Tangente hiperbólico, ¿cómo creen que los vamos a derivar? Si ya conozco la derivada de seno hiperbólico y coseno hiperbólico, ¿qué regla me conviene utilizar? La regla del cociente. Entonces, con la regla del cociente, ¿cómo encuentro estas derivadas? ¿Cuál es la derivada del numerador? Ah, como que hay una estudiante satisfecha. Ahora sí, Pablo. A empezar a botar cortos. Sí. Entonces derivo el numerador, me queda coseno hiperbólico. Esa es la regla del cociente, ¿sí? Menos seno hiperbólico por seno hiperbólico partido coseno hiperbólico al cuadrado. Y aquí viene el paso crítico. Obviamente no vamos a escribir esta derivada tan complicada. ¿A qué es igual coseno hiperbólico al cuadrado de x menos seno hiperbólico al cuadrado de x? La identidad hiperbólica entra en juego. Entonces todo el numerador se vuelve 1. Entonces ¿a qué es igual 1 partido coseno hiperbólico al cuadrado? Espérate, ¿por qué pusiste? Es que eso es cos al cuadrado de x. Ajá, sí. Eso sería tangente h cuadrada. Secante, como en el examen, como en el corto ahorita. Entonces aquí digamos tenemos que la derivada de tangente hiperbólico es simplemente igual a secante hiperbólico al cuadrado. Y aquí como que ya pueden especular cuáles van a ser las otras derivadas. Entonces yo creo que el siguiente es cotangente.
Entonces como que si especulan, ah bueno, es menos cosecante al cuadrado pero hiperbólico, van a estar en lo correcto. Entonces aquí otra vez vámonos por coseno hiperbólico. Entonces la de tan otra vez es lo mismo que la normal. Sí, aquí coinciden varias, hay tres que no son que son un poco diferentes. La de coseno, la de coseno hiperbólico y la de secante sí cambian por un signo. Entonces aquí otra vez me voy con las identidades. La derivada de coseno hiperbólico es seno por seno hiperbólico al cuadrado de x, menos la derivada del denominador, coseno hiperbólico por coseno hiperbólico, tengo coseno hiperbólico al cuadrado de x, y todo esto partido seno hiperbólico al cuadrado. Es igual 1 sobre seno. Casi, lo único es que en esta identidad aquí es un poco caprichosa, el signo sí importa. Entonces en realidad lo que vamos a tener acá es que seno hiperbólico al cuadrado menos coseno hiperbólico al cuadrado es igual a menos 1. Casi, es que el orden es aquí como hay un signo negativo, es que a diferencia de la trigonométrica no importa, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1 y coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1, pero aquí con las hiperbólicas el coseno hiperbólico tiene que estar de primero. Entonces esto es menos cosecante hiperbólico, exactamente lo mismo que en funciones trigonométricas. Entonces ya solo nos faltan secante y cosecante, bueno, secante hiperbólico y cosecante hiperbólico. No, sí, cosecante, sí. Cosh y sec. ¿Y estas cómo creen que las vamos a hacer? ¿Con cociente o con cadena? Vámonos con cociente porque aquí se ilustra más que estas son funciones recíprocas. Entonces, ¿cómo deriva esta función? 1 partido coseno hiperbólico. Con esa, un medio de acá, no. ¿Derivada del primero? Es un cociente. Si es un cociente, sí, nos vamos a ir por el cociente porque esto es más fácil. La derivada del primero. 0. 0 menos la derivada del segundo término, que es seno hiperbólico, por 1. Bueno, aquí sería por 1. Y luego esto dividido coseno hiperbólico al cuadrado, o voy a escribirlo de una manera bastante sugerente como coseno hiperbólico por coseno hiperbólico, porque ahí van a ver, aquí viene la gran trampa. Menos 1 partido coseno hiperbólico de x por seno hiperbólico por coseno hiperbólico. Ajá. ¿Y enfrente qué me queda? Bueno, esto sería secante hiperbólico porque es 1 partido coseno hiperbólico. Entonces aquí nos queda un poquito diferente a las identidades trigonométricas. O sea, son prácticamente iguales excepto para coseno y secante hiperbólico que intercambian signos. Entonces aquí, digamos, ya tengo esta. Cosecante hiperbólico. Esta la voy a encontrar con cadena solo para que miren las pequeñas diferencias. Entonces esta, si quiero utilizar la regla de la cadena, hago menos 1 por toda esta función a la menos 2. O mejor aún, voy a escribir ya de un solo el cosecante hiperbólico al cuadrado para ya tenerlo abajo. No, pero esto es seno. Ay, Dios. Eso no quedó tan bien. Eso es seno, es que esto era seno. Bueno, vamos a borrar mejor todo. Es lo que pasa cosecante es 1 partido seno, o seno hiperbólico a la menos 1. Entonces aquí tengo 1 por seno hiperbólico de x a la menos 2 por la derivada de lo adentro que es coseno hiperbólico de x. Entonces luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escribir un poquito mejor esta expresión porque está un poco desordenada. Entonces aquí tengo menos 1 partido seno hiperbólico de x por
coseno hiperbólico de x partido seno hiperbólico de x. Entonces el primer término es menos cosecante hiperbólico y el segundo es cotangente. Entonces otra vez volvemos a tener la misma expresión que con trigonométricas. Sí, -1, sí. Entonces, solo hagamos aquí unos ejercicios rápidos de estas derivadas. No sé qué tantos vamos a poder hacer, pero hagamos unos cuantos solo para terminar de consolidar este tema. Porque aquí pueden ver que está realmente la parte medular de derivadas hiperbólicas. Más ejercicios de derivación. O lo bonito sería ver aplicaciones de las funciones hiperbólicas y todo. Pero esas van a ser más comunes en temas como ecuaciones diferenciales. Pero lo bueno de estas derivadas es que estas se hacen rápido. Vamos a ver qué tantas de estas podemos hacer. Tal vez unas 3. La primera función, ¿cuál sería su derivada? ¿Qué derivada tendríamos para la primera función? Coseno hiperbólico y cadena, sí. Y luego con esta otra, con la B que tenemos que hacer. Y tenemos aquí un tangente hiperbólico al cuadrado. Entonces esto es el g de x, entonces derivémoslo. Gracias Álvaro. Esto es 2 tangente hiperbólico de x a la 1 por la derivada de tangente hiperbólico. Entonces la derivada de tangente hiperbólico aquí es igual. Y luego tenemos que derivar esta otra, menos. Sí, pero ¿qué derivo primero? El tangente hiperbólico. Y la derivada de tangente hiperbólico es... pero aquí tengo que escribir este x al cuadrado. ¿Y luego qué derivo? Sí, el 2x por 2x. Derivo el x al cuadrado. Y yo creo que con esto ya tenemos más que suficiente. Otros ejercicios. Ahí tal vez los hacemos mañana. Aunque mañana el tema va a estar dominado por el último tema del parcial, que es la regla del L'Hopital. ¿Es el L'Hopital o el Hospital? Yo creo que es L'Hopital si es en francés. Ahora si uno lo lee en español. Sí, el hospital.